alegría bien grande el poder verlos a ustedes los domingos. Y usted dirá, wow, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero iglesia, a mí me da alegría, me da mucha alegría el poderlos ver, el poder ver que están bien, el poder ver que el Señor en su fidelidad nos ha dado un día más de vida, nos ha dado un día más de poder estar juntos todos en coinonía, alabando y exaltando al Señor. Ustedes, algunos que yo les mando texto, ¿verdad? Para saber cómo están. Y no piensen como me dijo un hermano a mí una vez, que me dijo que yo mandaba texto porque eso era lo más fácil, eso era lo más informal. No es que hay veces pues que en donde uno está no se le permite a uno hacer una llamada o por alguna razón, usted sabe cómo son los celulares. Hay veces que en sitios usted tiene llamada y no tiene señal y no tiene señal, pero los textos es algo que por alguna razón, de donde quiera que usted, así no tenga teléfono, no tenga señal para conectarse, ese texto sale y llega. Así que para mí es una alegría bien grande verlos y ver que el Señor sigue siendo bueno y sigue siendo fiel con cada uno de nosotros y que en el proceso pues nos va enseñando y nos vamos moldeando a su carácter y a su forma. Vamos a estar hoy en esta mañana predicando acerca de Lucas capítulo 7 y nos vamos a estar concentrando específicamente en el capítulo 7 desde los versículos del 1 al 10. Pero el versículo clave que vamos a estar hablando es el versículo 9. Lucas 7, versículo 9. Cuando lo tengan, nos vamos a poner en pie y vamos a hacer reverencia a la palabra del Señor mientras leemos Lucas 7, versículo 9. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo quiero que lo leamos todos juntos. Así que leamos el versículo todos juntos. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Padre, es tu palabra. Yo soy un siervo delante de ti, Señor. Yo solamente soy un vaso. Por eso es que te pido, Señor, que tú pases carbón encendido sobre mis labios, Señor. Tu palabra santa y perfecta a través de una persona que es un ser imperfecto. Es por eso, Señor, que te pido, que necesito la instrucción de tu Espíritu Santo para poder hablar y poder exponer tu palabra tal y como es, Señor. Que no haya pensamiento humano, sino que todo lo que hablamos en este día sea tu palabra y solamente tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y ya obviamente por el título y por lo que estuvimos leyendo, vamos, como que tenemos un preludio de qué es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad que sí? Vamos a estar hablando hoy acerca de la fe. San Agustín, que era un monje, ¿verdad? Usted lo conoce, un monje o un cura católico de los años entre los 300 a los 500, dijo que la fe era creer en aquello que no vemos y que por ende el resultado de la fe era ver lo que habíamos creído. Muy interesante ese concepto de la fe de San Agustín, y la razón por la cual yo he estado toda esta semana preparando este sermón es porque dentro de mi vida personal, dentro de mis experiencias, yo estoy pasando por unas situaciones llevamos ya tiempito, pasando una serie de situaciones donde nosotros vemos como que a lo mejor el Señor es lo que está tratando de trabajar con nosotros es esa fe, es ver si nosotros verdaderamente creemos en que Dios puede hacer las cosas o que nosotros verdaderamente veamos la realización de esas cosas por medio de la fe. Porque como decía San Agustín, la fe es creer en aquello que no vemos. Usted y yo estamos pidiendo por cosas que a lo mejor no vemos, que a lo mejor no se están haciendo una realidad palpable en nuestras vidas porque no las vemos. Usted no le pide al Señor: Señor, saca a mi hijo de X situación, cuando usted está viendo que está pasando esa situación. Nosotros estamos pidiendo aquello
que no vemos. Cuando usted le pide a Dios por algo en fe, usted le está pidiendo por algo que usted no está viendo en ese momento específico. Yo tengo un problema, yo tengo unos hijos, yo tengo 3 hijos, y 2 de mis hijos, hay uno que ustedes saben, pues que está dando cantazos y ha tenido problemas con la ley. Y yo le pido al Señor, con fe, que lo dirija, que lo traiga al camino correcto. Y yo, en su forma de caminar, iglesia, yo no estoy viendo que él esté en el camino correcto. Yo le estoy pidiendo a Dios por algo que yo no estoy viendo en ese momento. Yo le estoy pidiendo a Dios que lo traiga, lo ponga y lo enderece donde tiene que estar caminando, cuando yo estoy viendo que donde él está caminando es en otro terreno. La fe, iglesia, es creer en aquello que no vemos. La Escritura nos dice en Hebreos 11, ¿verdad?, que la fe es la certeza de lo que no se ve, la seguridad ¿de qué? De lo que se espera. O sea que usted y yo vamos caminando por ahí con los ojos abiertos, viendo una realidad que no está pasando, pero con otra perspectiva en nuestra mente y en nuestro corazón, de que aunque yo voy caminando y estoy viendo que esto no es lo que está sucediendo, hay algo en mí, hay una esperanza en mí que en algún momento eso que yo estoy esperando va a llegar. Pero durante el proceso, iglesia, nosotros vamos caminando viendo que las cosas no suceden. Como testimonio personal, le estaba diciendo, yo estoy batallando con situaciones con mis hijos en diferentes ámbitos en el trabajo, y adicional a eso, pues nosotros ahora mismo, tengo un primo hermano, que nosotros somos todos latinos, y todos nosotros sabemos lo que es ese concepto de lo que es un primo hermano, y nosotros sabemos lo que es criarnos desde pequeños con familiares que son primos de nosotros, y más que sean primos de nosotros, que viven al lado de nosotros, y que nosotros de una manera u otra hacemos ese bonding de que no son primos, son como si fueran hermanos. Y uno los quiere, uno los ama, si son mayores que uno los respeta, pero siempre todo en ese bonding familiar de que no es un primo, sino es como si fuera la misma sangre de uno, es como si fuera mi hermano. Y yo tengo un primo que ahora mismo está teniendo una situación de que tiene cáncer en el páncreas. Y entonces todos los días, o la mayoría de los días, yo llamo para saber cómo está su condición. Y yo he podido durante todo este tiempo, y lo estoy diciendo como testimonio, porque he visto 4 cosas desde la perspectiva de diferentes personas que a veces nosotros, diciendo que tenemos fe, hacemos. Y le voy a explicar cuáles son esas 4 cosas. Cuando él empezó con la enfermedad, como ustedes decían esta mañana en el estudio, toda la familia empezó a poner cosas en Facebook. Sí, va a estar bien, va a estar bien. Y todo el mundo era con fe, ve para adelante, que Dios está contigo, que tú estás bien, que el Señor te tiene en sus manos, cree que al que cree todo es posible. Increíble, bellísimo todo eso. Pero según va progresando el tiempo, ya estamos hablando de casi 3 meses, y él sigue entrando y saliendo del hospital, entrando y saliendo del hospital. Lo primero fue una cirugía que no podía ni ingerir ningún tipo de alimento, porque cuando se hizo la cirugía, una de las partes del estómago se adherió a la cirugía, y entonces lo que hizo fue que creó un bloqueo. Y toda la comida que llegaba hasta esa parte, al no poder entrar al estómago, pues obviamente tenía que salir. Y estuvo casi 1 mes vomitando todo lo que se comía, al punto que cuando la hermana mía me llama los otros días, me dice, si tú lo ves, tú no lo conoces, porque lo que está es el hueso y la piel encima del hueso. Está la piel encima del hueso, los ojos están mirando como que uno lo ve que está en otro lado. ¿Y qué pasa? Y empiezo a ver que ya los mensajes en Facebook pues empezaban a disminuir. Todavía había uno que ponía uno que otro mensaje, pero empezaban a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a llamarlos a ellos, sobre todo a su mamá, empiezo a llamarlos a los otros primos, empiezo a llamar a la gente que ponían esos mensajes, empiezo a escuchar diferentes perspectivas, y quiero hablarles de esas 4 perspectivas rapidito que he escuchado y que he encontrado. Y la última, que es la mía, yo se la voy a dejar. Lo primero que vi es que muchos me decían, es que yo creo que Dios tiene el poder de hacerlo, pero yo creo que está demasiado ocupado para estar
interesándose en esta petición en específico. Y estoy hablando de gente que los primeros mensajes todo era fe, ten fe en Dios, ten fe en Dios. Tienes que tener esa fe en Dios. No, que el Señor te va a librar. La segunda perspectiva que vi era que Dios tiene el poder de hacerlo, pero vamos a nosotros a bregar acá aparte, a seguir bregando nosotros, a ver lo que podemos hacer, porque la palabra, y le dicen hacia uno, la Biblia dice, ayúdate y yo te ayudaré. Yo en ningún lado yo he visto eso. Consíguemelo donde diga la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré, porque no lo dice en ningún lado. Yo le digo, pero esa es la otra perspectiva. Tengo fe en Dios, pero yo voy a agotar todos los recursos posibles de hacer todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo pueda hacer, hablar con todos los médicos. Y le voy a explicar una cosita que no le había dicho. La persona que tiene la enfermedad de cáncer, mi primo, es médico. Estamos hablando de una persona que científicamente reconoce que es la enfermedad que tiene y que a lo mejor está poniendo su confianza más en lo que pueda hacer la medicina que en lo que pueda hacer Dios. Ese era el otro puntico que no se la había olvidado. Pero para que vayan entendiendo el porqué de la situación. Otra de las cosas que he escuchado y que he visto es que hay gente que tienen esa fe de que creen. Y dice, sí, yo sé que Dios tiene el poder de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que el creer que tienen o la creencia que tenemos de que Dios tiene el poder de hacerlo está limitado o está sujeto a una acción inmediata de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa un mes vomitando y se pone seco de flaco, pues ya uno se empieza a desesperar. Y Señor, si yo tengo la fe, y llega el momento en que, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que esperar por esto, Señor? ¿Hasta cuándo yo tengo que esperar por eso? Uno se abruma de tanta situación, de ver que la situación no se mejora, sino que al contrario va empeorando, y como va empeorando, pues uno termina dudando de que si Dios tiene el control de la situación o si verdaderamente Dios va a actuar en esa situación. Y yo le voy a dar la perspectiva mía, que es la perspectiva de la que a mí me ha pasado muchas veces y con lo que yo vengo batallando durante años. Nosotros creemos en un Dios soberano, ¿verdad que sí? Y para mí, eso yo lo tengo claro. Yo creo en un Dios soberano que conoce todas las cosas, que nada lo toma por sorpresa y que todas las cosas están de una manera u otra sujetas en sus manos. ¿Usted sabe cuál es el problema mío? El problema que yo tengo en cuestión de la fe. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. A mí el problema que yo tengo en cuestión de fe es aceptar la voluntad de Dios. Porque cuando usted cree en un Dios soberano que tiene todas las cosas sujetas, usted tiene que entonces también creer que el resultado final de las cosas que suceden era porque estaban en la soberanía de Dios. Y nosotros como personas, a mí verdaderamente se me hace bien difícil entender a veces ese concepto de soberanía de Dios. Y muchas de las veces, iglesia, yo me pongo a verme en la vida, y cuando estaba revisando este texto, yo me puse a ver eso, y cuando llegué a ese versículo 9 específicamente, a mí eso me empezó como que a carcomer por dentro, porque Jesucristo viene y le dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay algo que esta persona, centurión de la Escritura, hizo en ese momento que a Jesucristo lo cautivó, lo impactó. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante la mañana de hoy. La palabra del Señor, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender este concepto al principio, vamos a hablar un poquitito rápido de historia. La persona que está incluida aquí, la persona que está haciendo ese acto de fe que impacta a Jesús, es una persona gentil, ¿verdad que sí? Era una persona romana. Dice la Escritura, empezando en el versículo, en el capítulo 7 primero, dice, después de que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión,
a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea, que la persona que vamos a estar viendo y vamos a estar estudiando en esta mañana acerca de su fe era una persona gentil. Estamos hablando de que Jesucristo primero vino a los suyos y después fue llevado hacia los gentiles, ¿verdad? Pero aquí Jesucristo estamos dándonos ese punto de que la persona que comienza ese evento, que termina en que Jesús reconozca, wow, yo nunca había visto tanta fe dentro de Israel. No fue un israelita, no era una persona que conocía de Jesús, era una persona completamente pagano o a lo mejor gentil, completamente apartado, que en ningún momento de su vida a lo mejor había tenido esa revelación de decir, yo voy a una sinagoga porque Dios me instruyó a mi pueblo en estas leyes y yo quiero aprenderlas. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Interesante que estaba viendo que durante la historia, en el tiempo del Imperio Romano, el Imperio Romano le dio la oportunidad a los judíos de que ellos practicaran sus religiones, porque Roma era de las personas, era del imperio que Roma colonizaba a una nación, pero de una manera u otra les permitía dejarlos a ellos, que ellos practicaran sus religiones, con la excepción de que pagaran tributo y que obviamente cuando llegara el momento de rendirle pleitesía al César, pues así lo hicieran. Si usted cumplía con esos dos requisitos como nación, Roma no tenía problema con usted. Entonces, ¿qué pasó? Que Roma dejó que los judíos siguieran con su culto de adoración. Otra cosa bien interesante que nosotros, a lo mejor, por lo menos yo no conocía en ese particular, era que los romanos de aquel tiempo le pasaba mucho como lo que nos pasa a nosotros en el día de hoy, que tenían una curiosidad demasiado grande por lo que era el buscar esas verdades ancestrales o esas verdades antiguas absolutas, y ellos querían conocer qué era lo que había originado los principios de los tiempos, y estaban en esa búsqueda de la verdad y de esas verdades antiguas, y por ende el judaísmo le parecía una religión atractiva. ¿Por qué? Porque de una manera u otra saciaba esa necesidad de conocer qué era lo que pasó desde el principio, por qué es que las cosas se fueron. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver que esta persona ahí, que es un judío, cuando entonces entendemos esos puntos, nos damos cuenta que más adelante en el relato, cuando dice amaba a nuestra nación y nos puso una sinagoga, a lo mejor era porque era una persona que de una manera u otra había estado en contacto con la palabra del Señor y tenía ese deseo y esa hambre de conocer esas verdades absolutas que la palabra del Señor revela por medio de ella. Y en el judaísmo había encontrado esa solución. Pero hay algo bien interesante también. Es que si nosotros nos damos cuenta, lo que mueve a este centurión romano a llevar a buscar a Jesús es algo bien interesante, y es algo que choca, como hace un contraste, y es que lo que hizo él, lo que lo llevó a buscar a Jesús fue el amor que tenía hacia este siervo. La versión de la Reina Valera contemporánea en ese versículo dice: había un centurión que tenía un siervo al cual amaba mucho. Mientras que la versión Reina Valera dice que quería mucho. O sea que el amor, de una manera u otra, fue algo que estaba siendo motivación para que esta persona hubiese empezado a dar ese paso. La cosa fue que ya sea el amor a ese siervo y el amor a la nación judía o el amor a los preceptos de la palabra de Dios, fue lo que dio pie de que cuando este hombre vio a esta persona pasando por esa necesidad y vio que estaba en un momento donde dice que estaba a punto de morir, reconoció que había uno que sí podía hacer el milagro y que sí podía hacer la obra de sanidad que él quería ver. Podía devolverle la vida, podía sanarlo y podía él disfrutar de esa compañía, de ese siervo por mucho más tiempo.
El amor de este centurión se manifiesta en el amor hacia ese siervo. Pero miren otra cosa bien interesante. Es lo siguiente. En parte del amor. Que el siervo, el centurión era el que amaba al siervo y no era el siervo el que de una manera u otra tenía ese amor hacia el centurión. Por lo general, no sé si usted se ha dado cuenta, pero casi siempre es al revés. Los siervos es lo que verdaderamente son los que de una manera u otra se relacionan más con el amo y no tanto el amo con el siervo. Lo que de una manera u otra nos da a nosotros unas ciertas características acerca del corazón de esta persona. Era una persona que tenía un corazón bien dado al amor, y era una persona que tenía un corazón que era noble. Era una persona que tenía un corazón que era condescendiente, que era una persona que veía la necesidad y se apoyaba en ayudar a la necesidad. Entonces yo estuve viendo todos estos versículos que uno lee aquí y yo me puse a ver esas características y me puse a ver ciertas cosas y ya vamos a encontrar aproximadamente 4 principios que podemos decir que tiene una fe que impacta. Una fe que impacta. Lo primero que vamos a estar viendo es que la fe que impacta es una fe que nace de un corazón que se humilla. Una fe que impacta, iglesia, nace de un corazón que se humilla. Corazón que se humilla delante de Dios. Un corazón que entiende que no puede resolver las cosas, que no puede resolver las situaciones. Lo que hizo que este centurión buscara la ayuda de Jesús fue que había un problema en su casa, había un siervo que él amaba, y ese siervo que él amaba estaba en una necesidad apremiante. ¿Y qué pasó? Que como la necesidad era de vida o muerte, llega el momento en que usted y yo reconocemos y vamos a reconocer en nuestras vidas de que hay cosas en las cuales nosotros no tenemos control. Y eso es lo que estaba pasando en esta situación. El centurión reconocía, es un asunto de vida o muerte y ya yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo quisiera tener ese amor, yo quisiera seguir con esta persona por mucho tiempo disfrutando de su compañía, pero yo no puedo hacer esto. Pero hay uno que sí puede. Hay uno que sí puede. Versículo 2 dice, y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Pero mire lo que dice el 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Corazón que se humilla. Él tenía un problema, el cual sabía que no podía sanar a su siervo, pero él sí sabía que había alguien que podía hacerlo. Y mire lo que es interesante, iglesia. Estamos hablando de un centurión que en aquel tiempo el imperio que dominaba era ¿cuál? El imperio romano, ¿verdad que sí? Los judíos prácticamente eran, por decirlo así, parte del imperio, pero eran de una manera u otra subyugados. Este personaje de aquí pudo haberse subido en su orgullo y decir, yo soy romano, ustedes nos sirven a nosotros, díganle a ese Jesús que venga aquí porque yo tengo que salvar a mi siervo. Mi siervo tiene que ser salvo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice ahí? En el versículo 3 nos dice que él, rogándole, le pidió a los ancianos que le rogasen. Él rogándole a los ancianos y pidiéndole a los ancianos que le rogasen a Jesús de que viniera a sanar a su siervo. La fe que impacta, iglesia, es una fe que nace de un corazón que se humilla. Este hombre pudo haberse levantado y decir, no, yo soy romano, yo lo siento, no, que él venga aquí, que venga rápido porque a mi siervo hay que salvarlo. Pero él entendió que en una situación de vida o muerte no es para que yo me ponga en orgullo y yo empiece a exigir, sino que al contrario es para que yo clame y para que yo empiece a buscar soluciones, yo empiece a buscar el perdón y empiece a buscar la ayuda de alguien que sí puede sanarlo.
porque yo no puedo. El que en una situación, cualquiera que sea la situación que usted experimente en su vida, cuando usted la ve desde esa perspectiva y usted no está con arrogancia, no, Señor, me tienes que salvar a mí porque es que yo te sirvo a ti. No, no, Señor, tienes que hacer tal y tal cosa, pues sí que yo llevo orándote, yo soy siervo tuyo, yo soy convertido, yo soy hijo tuyo. ¿Por qué tú no puedes hacer eso? Tienes que venir a ayudarme ahora, y es ahora. El ser humano es impaciente. Oraba una señora un día y decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Porque es que somos impacientes. Pero la verdadera fe que impacta, iglesia, es una fe que nace de un corazón que se humilla. Este hombre estaba reconociendo la necesidad de sanidad de este siervo y estuvo dispuesto a humillarse y a rogar y a pedir que aquel del cual se escuchaba que venía sanando por las ciudades, de aquel que venía haciendo la obra por diferentes lugares, era el que tenía el poder, y yo le voy a rogar para que Él venga, para que Él tenga misericordia, para que Él se acuerde de mí y se acuerde de la enfermedad de mi siervo y pueda venir hasta aquí y sanar a mi siervo. La verdadera fe que impacta, iglesia, es una fe que nace de un corazón que se humilla. Usted, cuando lee el versículo 47 de Lucas 8, ve una historia de la mujer del flujo de sangre. Una mujer que usted, no le vamos a entrar mucho en detalle, ¿verdad? Pero usted sabe que esa mujer venía padeciendo de una enfermedad por años. Había gastado todo su dinero en médicos, en tratamiento. ¿Y qué pasó? Y llegó a donde Jesús, humillada, con su corazón buscando solamente tocar el borde de su manto. Ni siquiera ella quería tocarle un pie, ni siquiera ella quería agarrarlo y abrazarlo, ni quería que ella tuviera una palabra, que él le diera una palabra de aliento, sino que ella puso su fe en que si tan solo toco el bordecito del manto de él, yo sé que yo voy a estar salvo. Y esa es la fe que impacta. La mujer se humilló, la mujer vino humillada hacia él y él respondió a ese llamado. Mateo 9, 27 al 31 nos describe a nosotros la historia de los dos ciegos que venían buscando la vista. Venían detrás de Jesús gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Y cuando los llevaron delante del Señor, ¿qué hicieron? Se postraron delante de Él, se humillaron. ¿Por qué? Porque la fe que impacta proviene de un corazón que se humilla, no de un corazón que es altivo. Cuando usted tiene un corazón o tiene una perspectiva altiva de las cosas, pues usted exige. Usted le exige a Dios, Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Y si el resultado que Dios tiene de las cosas no es el que usted está pensando, ahí hay un problema, porque sí que nos vamos a desilusionar. La verdadera fe, o la fe que impacta, nace de un corazón que se humilla. Otra cosa que es bien interesante y que estaba viendo dentro de esos principios es este segundo principio que quiero decirle a ustedes, y es que la fe que impacta reconoce el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 8 de Lucas 7. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve, y al otro ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Esta persona, iglesia, una persona, y yo creo que aquí a lo mejor los que están en el militar, los que han estado en el militar pueden entender esto del concepto de lo que es la autoridad. El hermano Joey lo sabe. Cuando usted está sometido bajo una autoridad, a usted se le dice, hazlo. Y ahí no hay cuestionamiento, por lo menos en el militar no lo hay. Yo no sé si hoy en día eso es así, ¿verdad? Yo no sé si en el día hoy a usted le dice, bueno, usted tiene que coger y empacar y va a ir a tal y tal base porque usted va para tal y tal misión, y usted le diga, pero ¿por qué tengo que ser yo? ¿Eso es permitido en el militar, Joey? No, ¿verdad que no? ¿Qué usted hace? Usted, como decimos nosotros, cierra la boquita, va y empaca y se va.
¿Por qué? Porque es una autoridad la que le está dando a usted esa orden. Y asimismo, este centurión, que no era judío de descendencia, podía entender que en la palabra de Dios hay autoridad y que como él estaba hablando con aquel Mesías del cual esa misma palabra decía que iba a venir, pues él entendía que la autoridad que tenía Cristo de estar haciendo todas esas cosas venía directamente de Dios. Y cuando la autoridad viene de Dios, iglesia, las cosas se dicen y se hacen. Este gentil, este centurión tenía toda la confianza de él puesta en Dios, en que él sabía que con solamente decir, sé salvo, o con solamente tener esa palabra de decir, vas a estar bien, esa persona iba a estar bien. ¿Por qué? Porque él conocía el concepto de autoridad. Siempre que usted vea el concepto, si usted ve autoridad, la autoridad de Dios, iglesia, se va a imponer sobre cualquier otra cosa de nuestras vidas. La palabra de Dios, la autoridad de Dios. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Tiene autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre lo espiritual, sobre todas las cosas, porque Él es Dios. Iglesia, y él reconocía la autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. Un ejemplo que nosotros vemos de personas que reconocieron la autoridad en la Escritura es Abraham. Dice la Escritura en Génesis 12 que Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a enseñar, que la voy a dar por ti en heredad. Y el resultado de esa autoridad, ¿cuál fue? Que Abraham salió y se fue. ¿Por qué? Porque reconoció que aquel que lo estaba llamando y le estaba haciendo el llamado era uno mayor que él. Usted va a Génesis 8 y vea la historia de Noé. ¿Qué pasó con Noé? Dios estaba molesto de ver que aquel ser humano, que en ese momento era como él, conociendo el bien y el mal, siempre todo lo que hacía era de camino a hacer lo malo. Todo lo que hacía era para hacer lo malo, designado para hacer lo malo, hacer lo malo, hacer lo malo, hacer lo malo. Y dijo, yo lo voy a sacar de la tierra. Pero Noé halló gracia. ¿Y qué dice la Escritura? Que después que Dios le dijo a Noé, yo voy a sacar a toda esta gente y te voy a salvar a ti, voy a tener misericordia contigo y con tu familia. Así que tú hazte un arca, salva salva una pareja de cada animal de especie. ¿Qué dice? Que conforme esa autoridad que recibió Noé, ¿qué hizo? Construyó el arca. La fe que impacta no solamente viene de un corazón que se humilla, sino que la fe impacta, reconoce el poder y la autoridad de la palabra del Señor. Pero hay algo bien interesante, iglesia, es que no solamente que se humilla y reconoce el poder de la palabra de Dios, porque hay una cosa que nosotros podemos entender y es reconocer el poder de la palabra de Dios. Pero aquí viene ese elemento importante que es lo que catapultó el que Jesús dijera, wow, yo nunca había visto tanta fe en Israel. Es que la fe que impacta cree en el poder de Dios, iglesia. La fe que impacta, iglesia, cree en ese poder de Dios. Versículo 8. Versículo 6. Mira lo que dice aquí, iglesia. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él, a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y el 7, por lo que ni me tuve aún por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. La persona no tenía en su mente ningún tipo de duda de que la palabra de Dios era más que suficiente para salvar, para devolverle la vitalidad y la vida a ese siervo que estaba a punto de morir, porque la fe que impacta
cree en el poder de Dios. Iglesia, eso es bien importante que nosotros entendamos esto y yo le voy a explicar por qué. La palabra del Señor dice de la ley de los judíos, prácticamente las creencias de los hermanos y de los judíos, ellos tenían una creencia de que si tú entrabas al hogar de una persona que era un gentil o que no era judío, que era otra persona de otra nación, usted estaba ceremonialmente impuro. Y lo que movió a este centurión a enviarle personas a Jesús para decirle, no tienes que venir hasta mi casa, era nacido en un corazón de que él no quería que el Señor Jesucristo, por llegar hasta su casa y entrar, fuera ceremonialmente impuro a los ojos de cualquiera de los otros judíos. Una persona que viendo que tiene una necesidad se humilla completamente delante del Señor, reconocen el poder del Señor y llega al punto de que no le quiere causar un agravio a esta persona que viene a sanarlo, sino que le envía un mensajero y le dice, mira, ve y dile esto y esto otro, pero di la palabra y será sano. Este hombre estaba dispuesto y con un corazón que iba a creer absolutamente, que tenía esa fe puesta en Cristo Jesús, de que solamente la palabra de Dios podía de una manera u otra sanar la enfermedad del centurión, del esclavo o del siervo. La palabra de Dios, iglesia, la fe que impacta, cree en el poder de Dios. Esa fe que impacta es la que cree en el poder de Dios. Cree en el poder de Dios. En Mateo 17, iglesia, usted ve una historia bien interesante y es la historia de la transfiguración. Cristo se transfiguró y se llevó a 3 de sus discípulos más allegados y le mostró lo que era transfigurarse delante de ellos, donde ellos vieron el ejemplo, vieron a Moisés, vieron a Elías y vieron a Cristo. Moisés representando la ley, Elías a los profetas y Cristo el cumplimiento de las dos que nosotros podíamos ver en el Antiguo Testamento. Pero tan pronto bajan de allá arriba, se encuentran con una persona que viene y les dice, mira, aquí hay una situación que hemos traído a este muchacho que es lunático, es enfermo, tiene un espíritu que lo tira contra el fuego para que se queme y no sé qué, y lo quiere hacer daño, lo tira al agua y le hace daño. Y Jesús le dice a ellos, generación incrédula, ¿hasta cuándo yo estaré con ustedes? Y le dice al Padre, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y él le dijo, sí, Señor, yo creo. Ayúdame en mi incredulidad, porque no es verdaderamente decir Dios tiene el poder de hacer las cosas, es creer que tiene el poder de hacerlas, es vivir creyendo que tiene el poder de hacerlas y aferrarse a esa creencia de que sí lo puede hacer y seguir caminando convencido de que Él tiene el poder de hacerlo y que en su momento obrará. Dios tiene el poder de todas las cosas y la fe que impacta cree en el poder de Dios, iglesia. Nosotros decimos tener fe, tenemos que creer que Dios tiene el poder, aunque las situaciones no cambien, aunque las situaciones, por más difícil que uno las vea, no le vea una aparente ayuda. Iglesia, aférrese de que Dios tiene el poder y que cada mañana que usted se levante, en vez de estar levantándose y a lo mejor triste y decir, ya otro día más y este problema, dele gracias a Dios porque usted no sabe si a lo mejor en ese día es el que el Señor tiene preparado para que usted vea eso que usted le ha estado pidiendo al Señor por tanto tiempo. La fe que impacta cree en el poder de Dios. Usted lee Hebreos 11 y el libro de Hebreos, específicamente el capítulo 11, nos habla a nosotros acerca de la fe. Y hay una parte bien interesante al final del capítulo, y yo quiero que lo busquemos para que usted lo vea.
Y no quiero que se me desalienten por esto, pero es parte de la enseñanza que tenemos que llevar en el día de hoy. Hebreos 11. Hebreos 11. Empieza diciendo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos empieza a dar una lista de los patriarcas, de cómo todos ellos alcanzaron testimonio, cómo ellos por medio de la misma fe, de esa esperanza de creer en Dios, los antiguos alcanzaron buen testimonio delante de ella. Hay una parte bien interesante, y es que en el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, y es refiriéndose a los que venía hablando anteriormente, a Abraham, a Noé, a Josué, a todas estas personas que mencionó anteriormente. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando Abraham se le prometió que iba a tener una descendencia que no la iba a poder contar. ¿Usted cree que cuando Abraham murió, Abraham pudo ver esa promesa hecha una realidad en su vida? Si usted me dice a mí que la descendencia que uno va a ver, que es tan grande y tan numerosa como las estrellas, cuando uno muere son 70 personas, pues entonces yo le digo a usted está mal. Si esa es usted puede contar 70 personas. Y lo que dice ahí que tú vas a mirar y que tú ni no vas a poder. Usted ha visto el cielo en una noche estrellada. ¿Cuántas estrellitas usted se cree que puede contar? Igual que la misma cuestión de contar los granos de arena. Abraham no vio esa promesa cumplida, pero Abraham ¿qué? Tuvo la fe y creyó. Por esa misma fe, todos los demás vieron fueron recibidas promesas y no vieron el cumplimiento total de ellas. Pero mire lo otro que le quiero hablar, iglesia. Y vuelvo y le digo, hablando completo, es lo que dice en el versículo 32 de ese mismo capítulo. Dice, ¿y qué más digo? Que por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero mira esta parte, dice, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Palabra de Dios, iglesia. La fe, uno puede experimentar ciertas cosas, pero aquí nos está dando a entender también que la fe, hay veces en que por más fe que nosotros tengamos, en la voluntad de Dios no se va a contestar de la forma que nosotros creemos. La fe que impacta, cree en el poder de Dios. Pero hay veces, iglesia, que nosotros lo que le pedimos al Señor con fe a lo mejor no lo vamos a ver hecho una realidad en nuestras vidas. Los hijos nuestros lo van a ver. A lo mejor nuestros nietos podrán ver eso por lo cual nosotros estuvimos pidiéndole al Señor. A lo mejor hay veces que nosotros no lo vamos a ver. Y lo último que quería compartir con ustedes, iglesia, es que la fe que impacta vive esperando que Dios haga su obra. Y eso es lo que quería decirle con ese versículo que leímos al final. Todas estas personas que usted ve aquí que estaban hablando, que dice que fueron apedreados,
que fueron aserrados, que fueron puestos a prueba, que fueron muertos a filo de espada, que anduvieron de aquí para allá cubiertos. Murieron, iglesia, ¿haciendo qué? Esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Esperando el cumplimiento de esa promesa de Dios. Aunque no la vieron, aunque pasaron dificultades, aunque pasaron problemas, perdieron su vida, fueron torturados, fueron masacrados, pero no murieron renegando de Dios, sino que murieron esperando en Dios y sabiendo que Dios tenía el poder de librarlo de esa situación. Fe que impacta nace de un corazón que se humilla. Esa misma fe que impacta tiene el poder, cree y reconoce la autoridad de la palabra de Dios. Esa fe que impacta cree en el poder de la palabra de Dios, y la fe que impacta espera en que Dios haga. Jesucristo se sorprendió tanto de este centurión, que a pesar de que no era del pueblo a cual se le había revelado la palabra, tenía una fe como los que fueron los predecesores de ese pueblo. Impactó, y Jesucristo le dijo a esa persona: ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Se volvió a la gente y ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Hay algo que quiero compartir con ustedes esta mañana y dice así: si dejas de creer, te olvidas de esperar y ya no eres candidato para recibir. La clave en recibir reside en el esperar. Y la clave del esperar está intrínsecamente ligada al creer. Nosotros, iglesia, hemos puesto nuestra fe en el Todopoderoso, en el Señor Jesús, en el que tiene poder para hacer todas las cosas. Y aunque nosotros no lo veamos, iglesia, nunca podemos dejar de creer. Abraham no vio la tierra prometida, ni vio esa promesa de ser bendición a todas las naciones. Pero iglesia, caminó y murió con la seguridad de que él no lo vería, pero que sus hijos a lo mejor lo iban a ver. Isaac, iglesia, caminó luego de su padre Abraham con la misma promesa de ver que su descendencia fuera tan grande como la arena del mar, y no lo vio. Es más, para decirle, iglesia, cuando Jacob iba caminando en su caminar con Dios, lo que vio descender a Egipto fueron 70 personas. Y nosotros hoy en día, iglesia, por medio de la palabra de Dios, nosotros vemos cosas que Abraham, que Isaac, que Jacob no vieron. Nosotros hemos visto cómo la palabra de Dios y la promesa de Dios a estos seres se cumplió, y hoy nosotros podemos ver y podemos dar nosotros testimonio de que Dios es fiel, de que Dios es verdadero. Y si aquellos, iglesias, que no lo vieron, tuvieron esa misma fe, ¿cuánto debe ser la fe que nosotros tengamos de saber de que lo que Dios puede hacer en nuestras vidas lo va a lograr y lo va a cumplir, porque tiene el poder de hacerlo? Esta gente creyó a Dios cuando todo lo demás a lo mejor apuntaba que eso no iba a ser una realidad en sus vidas, y agarraron eso y caminaron directamente con Él y se fueron creyéndole a Dios hasta el final. Nosotros que tenemos la verdad de Dios, la escritura de Dios, estamos caminando con esa misma fe, estamos caminando con esa misma certeza
de que aunque no sepamos por dónde vamos caminando, que aunque vamos dando pasos y el camino se pone oscuro, vamos a salir por la puerta o vamos a llegar a nuestro destino porque estamos confiados en el Dios verdadero, en el Dios que ha hecho cumplir todas sus promesas, que nosotros vemos sus promesas cumplidas en la Escritura. Si no estamos confiando en Él completamente, debemos examinar nuestra fe y pidámosle al Señor que nosotros tengamos esa fe que impacta. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a ponernos de pie. Porque la fe es creer en aquello que no vemos. La recompensa de la fe es ver lo que creemos. Padre Santo, Padre misericordioso, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en este día de llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Esperamos que tú hayas preparado la mente para recibirlo, Señor, porque hay momentos en que uno humanamente como que no puede coordinar bien las ideas, pero te damos gracias, Señor, porque tú, Dios, hablas a cada uno de nuestros corazones. Y el mensaje, Señor, después que haya sido una o dos personas que hayan recibido la esencia del mensaje, Señor, pues hemos hecho nuestro trabajo. Es tu palabra y tú eres el que te encarga, Señor, de trabajar en los corazones y en las mentes y de redarguirlo y de enseñarlo, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que podamos vivir con una vida, con una fe que impacte. Que cuando tú veas, Señor, nuestros movimientos, cada cosa que hagamos y cada cosa que digamos, que tú allá puedas vernos y puedas decir, wow, de verdad que no había visto tanta fe sobre la tierra. Que seamos tu pueblo y que vivamos por esa fe, Señor, que vivamos una vida sabiendo que aunque te pidamos, Señor, y a veces no encontremos la respuesta, que tú tienes ese poder para hacerlo y que podamos llegar hasta la sepultura, si tú lo permites, Señor, creyendo que tú sí lo puedes hacer, creyendo que tú, Dios, tienes el poder para hacer todas las cosas y que lo que hoy me produce un llanto, tú tienes el poder para hacerle una alegría, que lo que a mí hoy me quebranta, Señor, el día de mañana a lo mejor tú me vas a restaurar con mucha alegría, porque tú eres el que tiene el poder de hacerlo, Señor. Pero que en el proceso, Señor, yo nunca me olvide de que tú eres el que tienes el poder, de que yo siempre te pueda reconocer, que yo pueda reconocer en mi vida que tú eres ese Dios que tiene el poder para hacerlo y que yo pueda vivir o pueda morir creyendo, Señor, de que en su momento tú lo harás. Que aunque mis ojos no lo puedan ver, Señor, no es porque tú no tengas el poder para hacerlo. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Dios, para que nosotros como iglesia podamos ver las cosas que tú quieres que veamos, para que como iglesia, como hijos tuyos, podamos aprender a esperar y a depender completamente de ti. Hay veces, Señor, que las cosas que te pedimos no las vemos porque a lo mejor tú estás esperando que nosotros vengamos a ti con esa fe ciega y que estemos todo el tiempo dependiendo de ti. Y si eso es lo que tú tienes como consecuencia para que nosotros dependamos de ti, pues gloria a Dios, Señor. Pero ayúdanos y aumenta nuestra fe, como aquella persona le decía a Jesús. Aumentanos nuestra fe, Señor, que en medio de situaciones no claudiquemos, que podamos estar, Señor, delante de ti siempre, creyendo en tu palabra y confiando de que en tu momento, Dios, tú lo harás. Señor, te cantamos Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata. Jesús el Mesías, sobre todo
Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento que vamos a celebrar tu cena, Señor, que tú seas con nosotros. Que tú mires nuestros corazones, que tú nos ayudes a escudriñarlos para que podamos tomar esta cena tuya de una manera digna. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. En este día, iglesia, celebramos la cena de nuestro Señor, esa santa cena, donde Cristo estuvo con sus discípulos y les hizo hacer entender a ellos y comprender esa verdad de que su cuerpo iba a ser molido por los pecados de ellos. De Cristo se iba a ofrendar por los pecados de la humanidad. Así que es un momento solemne, es un momento donde nosotros tenemos que reflexionar en nuestros corazones, tenemos que reflexionar en nuestras mentes, porque dice en 1 Corintios 11 que de manera que cualquiera comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que tengamos un momentico de reflexión para que nosotros podamos reflexionar en ese sacrificio de Cristo Jesús y ver cómo nosotros nos encontramos delante del Señor. Que todas aquellas cosas, todas aquellas faltas, todas aquellas cosas que de una manera u otra en esta semana podamos haber hecho, o cualquiera de las razones por las cuales nosotros no le hayamos pedido al Señor perdón por nuestros pecados o algo que nos esté separando de Él, que podamos traerlo a cuentas delante del Señor para que podamos practicar y participar de esta cena dignamente. Oramos al Señor. Padre, este es tu pueblo, Señor. Mira a cada uno de tus hijos, Señor. Tú conoces sus corazones mejor que nadie. Tú los conoces, Señor. Por eso que te pedimos, Señor, que en este momento tan sublime donde recordamos la muerte y la resurrección de tu Hijo, Señor, podamos, Señor, estar a cuentas contigo. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes, Señor, en qué te hemos fallado y en qué no te hemos fallado. Tú sabes por las cosas que te hemos pedido perdón y por aquellas cosas que no lo hemos hecho. Queremos venir, Señor, a participar del cuerpo de Cristo con una conciencia clara, con una conciencia limpia, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú nos des un tiempo para poder confesarte nuestros pecados y que podamos tomar de esta cena dignamente, porque no queremos ser culpados del cuerpo de Cristo. Gloria a ti, Señor.
Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Tomamos el cuerpo de Cristo y bebamos de la sangre. Padre Celestial, gracias por este momento donde, Señor, estamos participando de tu cena. Participando, Señor, de esta cena que tiene una connotación grande para nuestras vidas, porque dice la Escritura que cada vez que participamos, que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, anunciamos tu muerte, Señor. Y anunciamos tu muerte porque, Señor, porque por medio de esa muerte es que tú nos has dado vida, Señor. Y es una paradoja por lo cual nosotros no podemos a lo mejor a veces entender, pero te damos gracias, Dios, porque si no hubiese sido por tu sacrificio, si no hubiese sido porque tú, Señor, te mantuviste perfecto, eras ese cordero sin tacha, sin mancha, que vino a morir por los pecados del mundo, Señor, nosotros no podíamos estar a ser adeptos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tu sangre nos ha librado del poder del pecado, Señor. Tu sangre ha limpiado nuestro cuerpo y hoy podemos venir delante de ti, Dios, con agradecimiento para darte gracias, Señor, por este sacrificio que tú has hecho y para conmemorarlo cada vez que hagamos esta cena. Te alabamos, Señor, y te pedimos que seamos contigo en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de participar de tu cena, por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir con nuestra familia en la fe. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, los que tenemos la oportunidad de congregarnos aquí y aquellos, Señor, que se encuentran a través del mundo, por aquellos que están en medio de persecuciones, aquellos que están pasando situaciones y tribulaciones. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por las necesidades de cada uno de tus hijos aquí en este día, Señor. Ahora llévanos con bien hacia nuestros hogares y permite, Señor, que tu amor, que tu paz y que sobre todo tu misericordia, Señor, repose sobre cada uno de nosotros en este día y siempre, que podamos ver tu mano en todo lo que tú haces, Señor, y que podamos vivir una vida con una fe que te impacte. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Pues bueno, iglesia, ensayo el jueves, ¿verdad? Sí. Confiando en el Señor, seguimos teniendo el ensayo el jueves. Como le estaba diciendo, la iglesia está abierta los jueves desde las 7 de la mañana. De la mañana, escuchan, era 7 de la noche. Ay, padre, ¿verdad que sí? Ya el AM y el PM como que no registra bien. Pero la iglesia está abierta desde las 7 de la noche para que todo aquel que quiera pasar por acá y tener un tiempo de oración y de presentar las peticiones de oración al Señor y a los miembros que nos reunimos aquí a orar, pues sean conocidas por nosotros y que nosotros podamos pues orar por ustedes de una manera más específica. Así que nos gozamos en este día con el cumpleaños de Giancarlo, Marta también que cumplió años. Gracias por ser ese pilar
que eres, Marta. Yo le dije los otros días, y le estaba diciendo ahorita, que Marta, yo he recibido muchas lecciones de fe a través de Marta. Hay momentos en la vida en que yo he estado flaqueando por una cosa y de momento me llega un mensaje de la hermana Marta Takiti y la llamo. ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo? Y esta mujer me dice unas cosas que cuando me dice esas cosas, después que yo termino de hablar con ella, yo le digo, Señor, de verdad que gracias. Porque de verdad que yo lo que yo tengo y lo que yo estoy pasando es nada comparado con lo que otros de mis hermanos pasan. Y si ella en sus situaciones no claudica, eso es un ejemplo de fe para que yo en las mías tampoco claudique. A veces nosotros vemos la vida y las cosas y las situaciones solamente desde una perspectiva, la perspectiva mía, a mí me duele, a mí me afecta, a mí me molesta, y no vemos que hay otros que están pasando por situaciones un poquito más difíciles. Y en su momento a lo mejor no son tan egoístas como nosotros y sacan tiempo para pedirle a Dios por otro y no están como nosotros que Señor, yo. Así que gracias a todos ustedes, de verdad que los quiero, los amo mucho. Para mí es una alegría tan grande poderlos ver cada domingo, día tras día, ¿verdad? Aquí, y ver que el Señor trabaja en sus vidas, que perseveran buscando al Señor, que un día como hoy que estaba medio lluvioso y medio frío, pudieron quedarse en sus casitas, ¿verdad? Cogiendo un poquito más de calorcito, pero vinieron aquí a buscar del Señor, a alabarlo y a darle a Él lo que Él se merece. Los domingos, y escuche esto, voy a hacer la aclaración alto por el hermano que está dando los estudios, porque el hermano, ¿verdad?, se sacrifica y llega temprano. 9:15 de la mañana comienzan los estudios. Hora de Puerto Rico son las 8:15. Claro, porque como nosotros siempre llegamos tarde a todos lados, pues ustedes pongan el reloj que a las 8:15 llega al estudio y yo le aseguro que llega por esa puerta a las 9:15. Sí. Somos así, tenemos esa fama de que somos medio impuntuales, ¿verdad? A mí me dio eso tan duro cuando yo me mudé para acá, que empecé a trabajar con americanos y me decían, mira, yo voy a estar en tal sitio haciendo tal y tal cosa a las 9 de la mañana. Y llegaba yo a las 9:05 y ya estaban mirándome mal. Mira, ¿qué pasó? Si era a las 9. Pues son las 9:05. No, pero era a las 9. Y yo vine a aprender lo que es la puntualidad aquí. Porque aquí sí cumplen, aquí son puntuales. Te dicen a las 8:59. Usted téngalo por seguro que ya a las 8:58 la persona está esperando por usted ahí al frente. Así que pues 9:15 el estudio está muy bueno, de verdad que sí, que es de mucha bendición, de mucha edificación para las personas que están viniendo. Nos da la oportunidad de compartir un poquito más los unos con los otros, de conocernos un poquito más, conocernos en la forma que pensamos. Así que si usted tiene la oportunidad de llegar a las 9:15, se lo aseguro, ha sido de gran bendición para los hermanos que estamos viniendo. Y el Señor está usando al hermano Joey con gran poder para llevar ese estudio. Así que los exhortamos que siga viniendo. Es parte de la enseñanza de la iglesia, porque acuérdese que lo que usted ve los domingos es enseñanza para que usted lo aplique cuando salga de aquí. Si nosotros aprendemos aquí que el pecado es malo, pero después que salimos aquí pues seguimos haciéndolo, pues entonces hay que seguir reforzando la enseñanza para la próxima clase, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Señor me los cuide y me los acompañe. ¿Algún otro anuncio? Seguimos con lo de la feria de salud. Oh, sí. Sí. Hay una necesidad, hay los que conocen a Uziel, ¿verdad? Pues hubo una situación donde Uziel, pues, por una situación personal se fue de la casa. Un niño lo que tiene son 15 años, ¿verdad? 15 años. Se fue de la casa ayer en la mañana y todavía no ha vuelto. Si usted lo ve por ahí, trate de hablar con él, trate de darle un consejo, lléveselo, hable con él, pídale que el Señor que lo ilumine y hable con él, lléveselo a su madre, porque su madre está bien preocupada por él. Es un muchacho de 15 años que está por ahí, uno no sabe si a lo mejor está en casa de un amigo o está en casa de algún familiar, pero como quiera que sea, es un momento que es un momento difícil, es un momento doloroso, sobre todo para nuestra hermana Marta. Así que
los que no lo conocen, yo le digo que lo mejor que usted puede hacer en este momento es estar orando para que el Señor toque el corazón de ese niño, para que el corazón lleve a este niño nuevamente a su casa y para que esa situación pues sea resuelta, porque solamente sabe lo que pasa en el corazón de un padre o de una madre más que el que lo está pasando por una situación así. Y tener un hijo donde uno no sabe dónde está, qué está haciendo, con qué personas está, en qué pasos estará o en qué líos estará metiéndose, de verdad que es algo que cansa y que se come a uno y lo drena por dentro. Así que pidámosle al Señor pues que esta situación se resuelva de la manera que el Señor tiene posible, pero que dentro de esa misma oración usted le pida por fortaleza para que nuestra hermana pueda estar fuerte en medio de esa situación, porque de verdad que no es algo fácil y yo creo que es algo que como iglesia pues nosotros debemos estar orando. Y como le dije, si usted lo ve, deténgase, hable con él, llévelo a comer, dele lo que sea y háblele acerca del sufrimiento que su madre está pasando y usted no sabe si el Señor el Señor lo tenga a alguno de ustedes preparado para que usted sea ese canal que utilice y que abra la mente de este muchacho y él vuelva a la casa arrepentido. Así que oramos. Padre Santo y misericordioso, te damos gracias en este día, Señor. Te pedimos que ahora que vamos hacia nuestros hogares, Señor, que tú vayas con cada uno de nosotros. Cuídanos, protégenos, defiéndenos y llévanos con bien, Señor. Que el resto de la tarde la podamos pasar con nuestra familia, Señor, pero en adoración a ti. Te pedimos por la situación de nuestra hermana Marta, Señor. Tú conoces solamente la tristeza, la angustia que está pasando por ese su corazón. Y es por eso, Señor, que te pedimos que tú le aumentes su fe. Que ella no claudique, Señor, que ella sepa que tú estás en medio de esta situación y que tú, de alguna manera u otra, no te ha tomado por sorpresa lo que está pasando, Señor, y que tú vas a sacar algo bueno de toda esta situación. Que como iglesia, Señor, podamos estar pendientes y ver si lo podemos ver por ahí, Señor, y darle un buen consejo, hablar con él y tratar de ver de qué manera nosotros podemos ayudarle a la hermana y podemos ayudarle a él a resolver esta situación. Tú conoces cuál es el conflicto, Señor, y tú sabes cuál es la solución. Solamente esperas que nosotros pongamos nuestra fe en ti para que tú resuelvas esa situación. Así que te pedimos, Dios, por fortaleza por ella. Que no claudique y que ella pueda seguir fortalecida en ti, Señora, aunque ahora mismo ella no vea el cumplimiento o el resultado de eso que ella te está pidiendo. Fortalécenos a cada uno de nosotros, Señor, día a día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y llévanos con bien a nuestros hogares. Amén. Amén, amén. Amén.